Luchana, ¿qué eres? ¡Un altar! ¡El Señor lo bendiga! Ahora sí. Salgo, nunca voy con nada mecanizado y con nada programado, sino que conforme el Espíritu Santo me ministra en el culto, el Señor pone un sentir en mi corazón y siempre ministro bajo ese sentimiento. Y quisiera ser fiel, hermanos, como bien decía su siervo, creyendo que es la palabra que hoy Luchana necesita. Amén. Y por eso quisiera lanzarme en fe, creyendo, hermanos, que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Damos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pues sin más preámbulos, hermanos, vamos a entrar en la lectura de la palabra. Es un clásico. Vamos a leer Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 10, perdón. Vamos a leer desde el verso 25, unos versos. Y es un clásico, es el buen samaritano, hermanos. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Nos saltamos al verso 35, que no creo que llegue, pero por si acaso lo leemos. Dice: otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén a su palabra. Amén. Bueno, creo que hablar de este pasaje, hermanos, es hablar acerca de un clásico, donde creo que este pasaje ha restaurado muchas vidas, solamente con el mero hecho de leerlo. Y no solamente con leerlo, sino que creo que cada uno de los que estamos en este lugar hemos podido experimentar, aleluya, el trato del buen samaritano. Hemos podido sentir sus acaricias, sus vendas, su aceite, su vino. Y creo que si no hubiera sido por él, creo que no estaríamos en este lugar. Lo que me llamaba la atención de este pasaje, hermanos, es que dice la Biblia que se ha acercado un intérprete, pero dice que se ha acercado no con buenas intenciones, sino que se ha acercado para probarle. Ahora Jesús, hermanos, sabiendo que no hace falta que nadie le diría lo que hay en el corazón del hombre, él se ha dado cuenta de que viene para probarle, y él le responde haciéndole otra pregunta. Y le dice: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El que le ha dicho esto es un intérprete de la ley, es decir, es un escriba, es un maestro de Israel. Los escribas eran los encargados de ministrar la palabra y de interpretar la palabra al pueblo todos los sábados en la sinagoga. Aparte de eso tenían más actividades como copiar la ley minuciosamente. Eran los copistas, hacían discípulos, en fin, eran los maestros de Israel. Por eso Jesús, viendo que se acerca para probarle, le confronta con otra pregunta, aleluya, y le dice: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y como es maestro de Israel,
pues sabe contestarle. Y le contesta, como hemos leído, con el mayor de los mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Aleluya, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y le dice el Señor, bien has respondido. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice después. Le dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. No hace falta ser un teólogo para ver, hermanos míos, de que con la respuesta que Jesús le ha dado a este escriba, haz esto y vivirás, posiblemente he podido captar que era un hombre, puesto que era maestro, que sabía mucho de la ley, enseñaba la ley, predicaba la ley. Pero parece ser, hermanos, que al mandato de Jesús, cuando le dice, haz esto y vivirás, parece ser, hermanos, que este enseñaba mucho, pero practicaba muy poco. Haz esto y vivirás. Porque miren, hermanos, el saber no da vida. Yo me puedo saber la Biblia de principio a fin. Aleluya. Pero si no practico la palabra, aleluya, la palabra no tiene efecto en mi vida. Es como ahora, hermanos, yo tengo un dolor de cabeza, una enfermedad, y ahora me dan un tratamiento el médico, y ahora en ese tratamiento ya saben ustedes que hay un prospecto, creo que se llama, donde viene, aleluya, de qué está compuesto el medicamento, para qué sirve, los efectos secundarios. Y ahora imaginaros que yo leo el prospecto y tengo un dolor de cabeza que me estoy muriendo. Y claro, lo leo, lo memorizo, aleluya, pero si no me tomo el tratamiento, por mucho que memorice el prospecto y no me aplico el medicamento, aleluya, no tiene efecto, ni radica mi dolor de cabeza, ni la enfermedad que estoy padeciendo. Pues lo mismo es la palabra, hermanos. Aleluya, le dijo, haz esto y vivirás. Estamos en un tiempo donde se sabe mucho, hermanos. Y me he encontrado con gente que sabe, hermanos míos, perdonarme, pero como decía el siervo, voy a ser libre predicando. Estamos en un tiempo donde se sabe mucho. Se sabe cuando se predica de doctrina, donde ha traído algo, mira ese punto raro. Sabemos captar un detalle antes de que se aplique, ya estamos aplaudiendo, estamos levantando las manos. Sabemos, mis hermanos, cuando un pastor es bueno, cuando es regular, cuando este no me gusta. Sabemos catalogar un coro cuando canta, mis amados hermanos. Somos expertos a la hora, porque llevamos muchos años, hermanos míos. Pero claro, de nada sirve saber todo el sistema religioso si realmente no me aplico la medicina de la palabra, porque la palabra tiene efecto no en que la oigas, sino en que la practiques. Por eso en esta tarde hoy he venido con un mensaje sencillo pero directo al corazón. Iglesia de Luchana, yo no estoy en contra del conocimiento. Todos los lunes estoy dando estudios porque estoy con la juventud. No estoy en contra del conocimiento, pero de nada sirve saber mucho si no practico. Por eso hoy la palabra que traigo, Luchana, haz esto y vivirás. Necesitamos practicar la palabra, obedecer a la palabra, porque lo creo de todo corazón, hermanos. Yo creo que aún sigue habiendo mucha bendición en la obediencia. Lo creo, hermanos. Miren, ¿sabéis que Dios es bueno? Amén. Y que para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Y hay a veces, hermanos, miren, que pasamos por circunstancias y situaciones, porque ya en sí la vida es muy difícil. Aleluya. Y el luchar con el día a día, creo que ya es bastante. Y el estar cada día en este lugar en la presencia de Dios es una victoria. Pero miren,
Hay a veces situaciones, y no quiero meter a nadie, que me las provoco yo mismo. Aleluya. Me las provoco yo mismo, sencillamente porque no hago caso a la palabra. Miren, para ilustrarles esto, hay un pasaje en Hechos capítulo 27, donde dice la palabra que el apóstol Pablo tiene que ir de dirección a Italia. Aleluya. Y ahora se ha entrado en una embarcación donde hay 276 personas. La Biblia dice que han costeado con mucha dificultad y han podido ir a zarpar de un puerto y han amarrado ahí el barco, y dice que de repente ha venido una brisa del sur. Y ahora, viendo esto, han decidido partir. Pero el apóstol Pablo se le queda mirando al centurión y le dice: mira, no conviene que partamos de este lugar, porque la embarcación va a sufrir pérdidas, y no solamente la embarcación, sino nuestras propias vidas van a correr peligro. Pero dice literalmente, lo podéis leer, pero el centurión, haciendo más caso al piloto y al patrón de la nave, zarparon. Y ahora dice la Biblia que vino un viento llamado Euroclidón, que golpeó de tal manera que dice que estuvieron 14 lunas, 14 días sin ver luna, ni estrellas, ni sol, en ayunas a las tierras apegue, en medio de una tormenta que te veas la muerte, y encima con el estómago vacío. Pues dice, perdimos toda la esperanza de salvarnos. Pero yo decía, ¿acaso no se podían haber evitado esa tormenta? No les avisó Pablo, pero claro, el centurión no le hizo caso. ¿Por qué? Porque Pablo era un esclavo. ¿A quién hizo caso? Al que sabía, al piloto y al patrón de la nave, que eran los que entendían de embarcar. Aleluya. Pero sin embargo, ¿quién tenía la razón? El esclavo, Pablo. Y se vieron en una tormenta que se la podrían haber evitado si le hubieran hecho caso a Pablo. Pero obedeciendo a la lógica, obedeciendo a estos hombres que sabían, no hicieron caso a Pablo. Y permítame que te lo diga así despacio. Aleluya. ¿Sabes? No sé cuántos años lleváis de evangelio, pero los gitanos somos fieras. Y nos aprendemos todas. Y sabemos todas. Y creemos a veces que podemos andar por nuestras fuerzas, por nuestra lógica, porque tenemos tantas lecciones aprendidas que creo que ya puedo caminar por mi cuenta. Y a veces, hermanos míos, hago caso más a mi conocimiento, a lo que ven mis ojos y a mi lógica humana, aleluya, que a la fe y a la palabra, aleluya. Y a veces, por no hacer caso a la palabra ni a la fe, ¿qué pasa? Que me veo en situaciones, en tormentas, en medio de mi casa, en medio de mi hogar, en medio de mi matrimonio, en medio de mis hijos y en medio de cada circunstancia, aleluya, y de repente me he visto con el agua al cuello, y encima tenemos la desfachatez muchas veces de levantar el puño y en medio de la tormenta decirle: pero Señor, ¿por qué me acontece todo esto? Sin embargo, Dios te ha estado avisando continuamente con la palabra y no has hecho caso. Y lo que te ha llevado a esa consecuencia y a esa tormenta no ha sido Dios. Dios ha querido librarte, pero tu falta de obediencia y tu falta de sometimiento a la palabra te ha hecho pasar a veces por situaciones que no has querido pasar. Y hoy vengo a decirte, no sé de qué te está avisando Dios, quitando un negocio sucio, quitando te está portando bien con tu compañera, quitando le estás hablando bien a tu hijo. Y yo te digo algo, retrocede, hazle caso a la palabra. No te veas en tormentas que luego tengas que lamentarte. Hoy vengo a decirte como vocero de Dios, obedece a la palabra. Porque es mejor lo que Dios tiene para ti
que lo que tú quieras para ti mismo. Amén. Aunque tu lógica y lo que ves parece ser que es mejor, pero te recuerdo algo: nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y yo me creo lo que está escrito. Por eso necesitamos con urgencia obedecer a la palabra, porque en la obediencia hay bendición. Lo repito, en la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay consecuencias desastrosas. Y eso no cambia, hermanos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Mientras exista el cristianismo, la obediencia traerá bendición y la desobediencia consecuencias. Se le queda mirando Dios a su pueblo Israel y lo pone entre dos montes, Gerizim y en el monte Ebal. Y ahora, en Gerizim, ¿sabéis lo que leyeron? Las leyes de la obediencia. Y empieza a leerles al pueblo Moisés: si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, dice, con ninguna plaga que haría Egipto te alcanzará a ti. Te bendeciré en tu entrada, te bendeciré en tu salida. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Dice, abriré los cielos, derramaré la lluvia temprana, también la tardía. Dice, no habrá entre vosotros, con todos los respetos, mujer estéril, ni bestia, aleluya, que malparan las crías. Dice, por un camino vendrán los enemigos, pero por 7 serán dispersos. Y ahora lee esas leyes, la obediencia, pero también en Ebal lee las leyes de la desobediencia y de la maldición. Pero si no oyeres mi voz y no guardares mi palabra, dice, todas las plagas con las que herí Egipto te heriré a ti. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, maldito en el campo, maldito en la ciudad. Vendrán por un camino a atacarte y por 7 huirás tú. Y así todo lo contrario, hermanos. Y le dice Dios, he aquí que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Dice, elige para ti y para tu descendencia. ¿Sabéis lo que dijo Israel? Amén a Gerizim. Amén a la obediencia. Amén a la bendición. Y claro, si yo hoy pregunto a la iglesia de Lusana, ¿dónde queremos vivir? ¿En Gerizim, en la bendición y en la obediencia? ¿O en Ebal, en la maldición y en la desobediencia? Creo, hermanos, que es ridículo preguntar, porque si ahora pregunto, ¿cuántos quieren vivir en Ebal? Que levanten la mano. Ni uno. Pues claro, si levanta uno la mano, para ponerle las manos. Amén. Nadie quiere la maldición, nadie quiere lo malo. Pero ahora sí pregunto, ¿cuántos quieren vivir en Gerizim? Aleluya. Amén. Pero ¿estás seguro de ello? Ebal presenta un evangelio light, un evangelio de 7 a 8, que puedes venir aquí y después salir y vivir como a ti te dé la gana. Trabajar y ganar el dinero como te dé la gana. Comportarte en tu casa como te dé la gana. Y aquí puedes seguir viniendo y levantar las manos y emocionarte con un mensaje. Ese es el evangelio de Ebal. Pero Gerizim aún no se ha rebajado. En Gerizim sigue estando aún la puerta estrecha. En Gerizim aún sigue estando la cruz y la abnegación, la sangre. Sí, Gerizim cuesta mucho. Gerizim cuesta porque es cuesta arriba. Hay que subir al monte, hay que morir, hay que perdonar, hay que perder orgullo. Ya no puedes vivir tú, tiene que vivir él. Cuesta mucho, señores, vivir en Gerizim, pero no conozco otro camino para ir al cielo. ¿Quieres ir al cielo? Obedece a la palabra de Dios. Gerizim te lleva al cielo.
y necesitamos obedecer a la palabra. Aleluya. Pero cuesta tanto. Y ahora esto no nos va a gustar. Esto sé que no les va a gustar. Pero lo que siento, hermanos. Miren. ¿Saben? Que a veces hacemos una pregunta. ¿Quién quiere que Dios le hable? Y todos levantamos las manos. Pero ¿sabes que es un compromiso que Dios te hable? Que me he encontrado con gente que quiere que Dios le hable, pero se parecen a Israel. Cuando prepara Moisés al pueblo, lo santifica, pone límite y le dice: de aquí 3 días vais a oír a Dios. Y ahora se congregan en el monte y desciende Dios y empieza a hablar el sonido como una bocina de trompeta fuerte, y empieza a hablar Dios, y empieza a hablar Dios. Y señores, hay un momento que el pueblo dice: Moisés, que no nos hable Dios a nosotros, que no nos hable Dios a nosotros. Pues ¿por qué? Si lo mejor del mundo es que Dios hable. ¿Pero por qué es un compromiso? Porque dijeron: que no nos hable Dios. Dice: no sea que muramos. Hay gente que no quiere que Dios le hable, porque sabe que el hablarle a Dios es un compromiso tan grande que quiere que te mueras. Que no te estoy echando una maldición, ¿eh? Me explico. Aleluya. ¿Dónde llevó la muerte, la obediencia a Jesús? A morir. Dice el libro de Filipenses que fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Es decir, que los límites de la obediencia y de la fidelidad es la muerte. Pero claro, hoy en medio de la obediencia hay complacencia. Y obedezco mientras no salga dañada mi familia, mientras no dañe mi negocio, mientras no sea yo perjudicado, obedezco. Pero nadie puede rebajar lo que está escrito. Y la obediencia es hasta la muerte. Y a Jesús la obediencia lo llevó a morir. Y miren, murió en la cruz. Y vengan conmigo al Calvario. Hay 3 que están crucificados. Al otro día es la Pascua y no pueden dejarlos colgados. Se acercan los romanos y cuando se acercan, ¿sabéis lo que hacen? Se acercan donde un malhechor que está crucificado las mismas horas que Jesús, pero sigue vivo. Le tienen que quebrar las piernas, porque si no, no muere. Van donde el otro malhechor, las mismas horas, la misma cruz, sigue vivo. Le tienen que quebrar las piernas, pero van donde Jesús y dicen: Jesús ya había muerto. Jesús se crucificó, pero la cruz hizo el verdadero efecto en él. Se crucificó y murió. Pero claro, ¿por qué los malhechores, aleluya, no morían, aunque estaban crucificados? Porque todo ser humano tiene algo innato aquí dentro, que se le llama el instinto de supervivencia. Y es que nadie quiere morirse. Cuando ves un peligro, una situación, aleluya, el propio metabolismo se revela y no quiere morirse y está crucificado, y el cuerpo lucha con todas sus fuerzas porque se niega a morir. Pero Jesús no tenía este instinto de supervivencia. Jesús se crucificó y murió. Aleluya. Pero estos no, crucificados sí, pero negándose a morir. Y perdónenme, ¿cuántos tenemos en las iglesias que llevan 40 años crucificados? Que es verdad, 40 años crucificados, pero negándose a morir. Que aún no han muerto. ¿Por qué te lo digo? Porque las reacciones de los vivos salen
¿Sabéis por qué Jesús murió? Porque le pincharon. Y decirme, reaccionó Jesús. Le pincharon en el costado. Sin embargo, no reaccionó porque estaba muerto. ¿Cómo se nota si uno está crucificado y ha muerto? Si te pinchan y saltas, si te pinchan y te enfadas, si se meten con tu casa, con tu familia, si te corrigen y te enfadas, estás crucificado, pero te estás llegando a morir. Pero solamente hay gloria para aquellos que mueren. Sí, hay un tercer día para aquellos que mueren. Unas mujeres de mañana se levantaron y se decían la una a la otra, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero cuando se acercaron, vieron a un ángel y con un mensaje diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Hay gloria de Dios para el que muere. Lo repito, hay gloria de Dios para el que muere. Y ahí quiere llevarte la obediencia. A que mueras. A que mueras a tu yo. A que mueras a tu orgullo. A tus rarezas. Para que se cumpla lo escrito, hermanos. Porque miren, Jesús no es una añadidura. No es un complemento más que tengo en mi casa. Jesús lo es todo. Y Jesús no es una añadidura a mi vida ni a mi manera de vivir. Es todo lo contrario. Es renunciar, dejar de vivir mi vida y mi manera de vivir por vivir la suya. Para que se cumpla lo que está escrito. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, creo que estamos en tiempos más que nunca de que vean a Dios en nosotros. Lo repito, de que vean a Dios en nosotros. Miren, hace unos días estuve predicando en la cárcel y hoy los jóvenes, aleluya, cada tiempo nos dejan hacer una reunión con todos los módulos. Todos los módulos los juntan y se juntaron unos 80 presos, más los funcionarios. Y Dios me permitió, aleluya, el disfrute de predicar la palabra. Y cuánta necesidad, hermanos. Cómo recibían la palabra. Entre aplausos, entre lágrimas. Eran más fervientes que muchas iglesias. Había más vida que en muchas iglesias. Hermanos, acabamos de predicar. De verdad parecía un culto nuestro. Y ahora, cuando acabamos el culto, se me acerca un joven, aleluya, que es pariente mío. Y lo veo y lo abrazo. Le doy un abrazo y le digo, Dios te bendiga mucho. Lo aprieto, a poco lo mato, el abrazo. Un abrazo de oso. El tema es, hermano, que según le abrazo, el muchacho sale quebrantado. Sale llorando. Me voy a casa y no le doy importancia. Nada más que llego a casa, me llama su padre. Primo, digo, dime. Nada, has estado en la cárcel. Digo, ahora mismo acabo de llegar a casa. Dice, me ha llamado el niño. Llorando, quebrantado, que en el culto ha gozado. Dice, pero que lo que ha sentido en ese abrazo, dice, no lo había sentido en la vida. Dice, he sentido, Padre, cuando Él me abrazaba, el paz, gozo, sosiego. He sentido a Dios llorando, contándomelo su Padre. Aleluya. Hermanos, hay tanta necesidad de que la gente no tiene que vernos a nosotros. Creo que es tiempo de que ya no vean las rarezas de mi familia. Las rarezas mías, las mías, que no meto a nadie. Para mí, para mi casa. Perdóname que te predique así. No traigas tus rarezas a tu casa, aquí a la iglesia. Aquí solamente puede reinar la palabra. Y todo lo que sea fuera de la palabra no lo recibimos. Aleluya. Pero claro, Dios
es fiel y sabe lo que hace. ¿Sabéis lo que hizo con Israel? Antes de darle la ley y los mandamientos, lo saca de Egipto, lo libera. ¿Por qué lo libera? Porque si siendo esclavo en Egipto, bajo el látigo de Faraón, pisando barro, le da la ley del Sinaí, se rebelan, pues hombre, sácanos de Egipto y ya luego nos das la ley. Dios lo hace todo bien. Lo sacó de Egipto y después le dio la ley, los mandamientos. Porque los mandamientos son para los libres, no para los esclavos. Amén. Si cuando te vienen a corregir con el mandamiento, aún te rebelas, perdóname, aún estás en Egipto, aún sigues esclavo. Cuando venga el siervo de Dios a corregirte, hermana, hermano, con la palabra de Dios, porque no has hecho las cosas bien, y te rebelas en contra del mandamiento, eso revela en ti que vienes al culto, pero que aún estás en Egipto, que aún tienes naturaleza esclava. Aleluya. Pero hoy predico de aquel que dijo: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Lo mejor que tienes en tu casa, lo mejor que tienes en tu familia, lo mejor que tienes, escúchame, hermana, que no necesitas un mejor piso. Ojalá Dios te dé más chalés, lo que tengas. Hermano, que no necesitas más dinero, ni mejor coche. Que lo que necesitamos es que reine más Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas. Aleluya. Eso es lo importante, hermano, que todo se va a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Yo no sé tú, yo no veo apenas la televisión, pero el tío Trump la está mangando fuerte. Amén. Nunca ha estado el panorama del mundo, aleluya, como está ahora. ¿Para qué? Para que Cristo venga. Escúchame bien, que no sé si estás aún titubeando, claudicando entre dos pensamientos. Y bueno, ya me pondré bien. Bueno, más para adelante, cuando haga este negocio, cuando haga esto, ya me comprometo con Dios. Pero ¿y si Cristo vendría ahora? ¿Y si ahora mismo Cristo vendría y sonaría la trompeta? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Aleluya. Porque nunca te olvides que Cristo viene pronto. Algunos lo tienen por tardanza, como dice la palabra, pero Él no retarda su promesa, sino que Él es fiel. Aleluya. Y paciente, porque no quiere que nadie se pierda. Hermanos, que es que nos estamos jugando tanto por tan poco. Aleluya. Nos estamos jugando tanto por tan poco. Aleluya. Pero yo digo, hermanos míos, hoy es día de salvación. Hoy Dios ha venido a buscarte, como decía el pastor. Sí, hoy Dios ha venido a buscarte, porque nunca fue la oveja el que buscó al pastor, ha sido el pastor el que ha salido a buscar las ovejas. Hoy dejo a decirte, está aquí Dios, hoy es día de salvación. Gloria al que vive. Mire, me he desviado por completo del mensaje, pero Dios lo sabe todo. ¡Amén! Dios lo sabe todo. ¿Cuántos quieren que reine Dios en su hogar? ¡Amén! Y a su nombre. ¡Gloria! Lo repito, Dios no es un complemento, Un complemento es un mueble, una cortina, un coche. Dios lo es todo. Amén. Es más, si Dios no es el primero en el corazón, Dios lo quiere todo o no le das nada. Así de radical es Dios. Mire, no sé, seguramente que lo han escuchado, pero es un testimonio que siempre que lo cuento, o una anécdota, que siempre que lo cuento, me hace bien, porque es una realidad. Amén. Y es que en una cierta ocasión, en un colegio,
en una clase de niños de 8 o 9 años. Una maestra lanzó una pregunta al aire. Y la pregunta fue: ¿alguien me sabe decir dónde está el infierno? A niños de 8 y 9 años. Hermanos, un niño sale llorando. Con permiso, pastor. Sale llorando y levanta la mano y dice: maestra, yo sé dónde está el infierno. Pero llorando le llama tanto la atención a la maestra que le impacta y le dice: pero ¿cómo vas a saber tú dónde está el infierno? ¿Por qué lo sabes? A ver, dime. Y empieza a decir este niño: mira, en mi casa mi padre es un alcohólico y siempre que viene a casa borracho nos pega a mí, a mis hermanos y a mi madre, nos maltrata. Mis hermanos se van el fin de semana, un viernes, y hasta un lunes no sabemos nada de ellos. Nos sentamos a la mesa a comer y no hay quien coma, porque no hay paz. Hay griterías, maldiciones, juramentos, riñas, y no hay quien pare en la mesa. Y mi madre muchas veces se encierra en su cuarto y se tira de rodillas y empieza a llorar, y yo la oigo entre sollozos como dice: Señor, mi casa es un infierno. Por eso yo sé dónde está el infierno, señorita. El infierno está en mi casa. La señorita traumatizada. Se pasan unos meses, la misma clase, los mismos alumnos y la misma maestra, y lanza otra pregunta. Pero ahora pregunta y dice: ¿alguien me sabe decir dónde está el cielo? El mismo niño, el abogado de la clase, lo chanelaba todo. Levanta las manos, pero ahora con una sonrisa de oreja a oreja. Ahora no está llorando. Le dice: maestra, yo sé dónde está el cielo. Y ahora la maestra se extraña y dice: pero hombre, si hace unos meses me dijiste que sabías dónde está el infierno, ahora también sabe dónde está el cielo. Sí, maestra, sé dónde está el cielo. Pues a ver, dime, ¿dónde está el cielo? Y dice: mira, ¿te acuerdas de esa clase? Pues a los días vino un predicador con una Biblia debajo de un brazo y llamó a mi puerta, a la puerta de mi casa, y empezó a predicarnos y a hacernos oraciones en la casa. Y mi padre se convirtió, mis hermanos también, y mi padre ha dejado la bebida, ya no nos maltrata, ya no le pega a mi madre. Mis hermanos se han entregado y ya no salen los fines de semana. Y en este verano, si Dios quiere, toda mi casa se va a pasar por las aguas. Y ahora mi madre entra a la misma habitación y también se tira de rodillas y también sale llorando. Pero no son lágrimas como las de antes, sino que llorando entre risas dice: te doy gracias, porque mi casa es un cacho de cielo. Hermanos, en nosotros está. ¿Qué quieres? ¿Que tu casa sea un infierno? ¿Que no haya paz? ¿Que tengas un cordero asado en la mesa y los mejores manjares, pero que no puedas comerlos porque no tienes paz, porque no tienes alegría, porque no tienes gozo, porque hay maldición, porque hay juramentos en medio de tu casa y los mejores manjares te sientan mal? Pero también está en ti, aunque no tengas nada, un huevo frito, una paleta frita, pero con la paz de Dios en el alma, sentándote, presentándotelos a Dios con tu compañera, con tus hijos, pero con la paz de Dios en el alma. Eso no hay con qué pagarlo. Por eso hoy traigo remedio para tu infierno, y es el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. En él hay libertad, en él hay gloria. Aleluya. Por eso, aleluya, si alguien no tiene a Cristo, hoy es día de salvación. Deja de dar tumbos ya de aquí para allá. Escúchame bien, que te vas a cansar de correr. Y si Dios no viene antes, la juventud es una enfermedad que la cura el tiempo. Que te pasas la mano por encima y
y me veo jugando a las canicas. Y aunque aparento más, que aparento muchos años, pero tengo 43, solo. Aunque aparento más. Aleluya. Ya tengo un hijo casado, tengo nuera. Ahí está mi consuelo. Aleluya, que ha venido conmigo. Amén. Y en cualquier día pues seremos abuelos. Y así es la vida. Generación viene, generación va. Aleluya. Y los que éramos niños y víamos a nuestros padres y nuestros abuelos, hoy lo somos nosotros. Y lo importante de la vida es, aleluya, que sea que Dios venga. Porque yo estoy deseando que Dios venga, hermano. Pero si no viene, este que os está predicando, cualquier día va a partir con el Señor. No sé a qué edad, si de enfermedad, si de viejo, si en un accidente, porque no tenemos la vida comprada, hermanos. El ser cristiano no nos libra de las injusticias. Aleluya. Pero lo importante, que Cristo venga, o que Él me llame, cierre los ojos aquí y los abra allí. Cuando abra los ojos allí, oh Dios, y pueda abrazar a los que antes abrazaba, y pueda besar a los que antes besaba. Oh, yo no me pierdo ese día por nada. Aleluya. Estoy luchando con uñas y dientes cada día por ser mejor cristiano y por llegar a ese día donde dice la Biblia, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Porque si vosotros creéis que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Palabra de Dios es esta. Escúchame bien, no lo ha dicho un rey, no lo ha dicho el presidente de Filadelfia, no lo ha dicho un emperador. Dice, palabra de Dios es esta. El que no miente, el fiel y el verdadero, dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y dice, para estar por siempre. ¡Por siempre! No 100 años, no 1000 años, por siempre con el Señor. Dios hará nuevas todas las cosas, enjugará las lágrimas de nuestros ojos. No habrá llanto, no habrá lutos, no habrá enfermedades. Señores, que todo de esta tierra se acabará. Por eso merece la pena ser cristiano. Luchar en contra de mi yo, de mi carne, del pecado, del mundo, de lo que haga falta. Pero si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, vete a gatas. Y si no arrastras, pero consíguelo. ¡Luchada! ¡Vente conmigo al cielo! ¡Cristo viene pronto! Apláudele a Dios, por favor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Salud y libertad para todos. Luz, ¿qué eres?